Tenemos a Felipe Rosete, la ponencia se llama Lanzarse desde un sexto piso. Y bueno, Felipe es editor mexicano y miembro del Consejo Editorial de Sexto Piso desde 2004. Rosete estudió Ciencia Política en la Universidad Autónoma de México y ha trabajado como docente en esta misma institución. Entonces, Felipe, bienvenido. Bueno, quiero empezar justo agradeciendo su presencia acá, agradeciendo también a la Fiesta del Libro por invitarnos a este evento, a la AFIT también, que organizó el ciclo de charlas, y a Confama, que pues también nos apoyó para poder realizar este y otras charlas que se han dado aquí y en otros foros fuera de la feria. También a la señora Emilia, nuestra distribuidora, y a Siglo en general, a todo su equipo, porque pues desde luego sin el trabajo ya de todos estos años, pues no sería posible estar acá, ¿no? Si hay un stand ahí montado, pues es gracias al trabajo de todo ese equipo, así que muchas gracias. Y pues nada, ¿no? Me pidió Jorge que les contara un poco sobre los orígenes de nuestra editorial, así que bueno, eso haré, además también aprovechando que hay gente joven y que pues como ya hemos estado hablando acá con los colegas editores, ¿no? Pues ya estamos en un momento de relevo generacional en la edición latinoamericana, así que pues eso, ojalá que surjan muchos proyectos de todas estas actividades de formación. Entonces, bueno, todo empezó por acá con este título, que es El crepúsculo de la cultura americana, de Morris Berman. Este fue el primer título que nosotros publicamos en el año 2002, que es cuando surge Sexto Piso en la Ciudad de México. Esta ya es una segunda edición del libro, mucho más bonita que la primera. La primera evidentemente fue un desastre, ¿no? Tenía, digamos, todavía, esto no sé si alcancen a ver, pero el logotipo ahí con un recuadro blanco que se ve espantoso, y bueno, tenía además una foto de un McDonald's, y el color azul del forro pues salió de distintos tonos en toda la tirada. Los interiores pues salieron con unos errores ahí que nadie supo cómo llegaron ahí, pero en fin, pues fue una primera edición y fue como una muestra de cómo pasarían muchas cosas después en nuestra editorial, porque pues realmente cuando nosotros empezamos hace 22 años con esto, pues nadie tenía ni idea de lo que era editar un libro, mucho menos de la industria editorial y de cómo funcionaban las cosas. Fue más bien un momento ahí como de, pues sí, un momento por el que yo creo que todos atravesamos, y fue un momento ahí como de tomar decisiones, como de por dónde seguir el camino de la vida una vez terminados los estudios de licenciatura. Y pues eso, ¿no? Algunos, 4 personas en ese momento, que fueron Eduardo Rabasa, Francisco de la Mora, Luis Alberto Ayala y Rafael López Giral, decidieron fundar ese proyecto por ahí a mediados del 2002 más o menos. La fecha de nuestro RFC, o sea, de nuestro registro de contribuyentes, es del 19 de agosto, así que podríamos tomar esa fecha como ya el origen formal de nuestra editorial. Y en ese punto pues empezó, repito, con este libro que pues de algún modo pues sí puso, digamos, definió de alguna manera parte de la línea editorial. En ese momento nosotros publicamos pues sí, mayormente ensayo político, ensayo filosófico, como este que les muestro por acá, que es El discurso de la servidumbre voluntaria, ¿no?, de Etienne de la Boétie, y Los escritos políticos de David Hume. Ese era el tipo de libros que nos interesaban en ese momento, pues porque veníamos todos de estudiar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y esta persona que les decía, Luis Alberto Ayala, que fue nuestro profesor, una persona, pues sí, un gran profesor, la verdad, porque dejó huella en todos nosotros. Pues era el tipo de textos que nos daba a leer, ¿no? Y eran textos que en ese momento pues no se encontraban disponibles prácticamente en ningún lado, ¿no? Es el mismo caso, por ejemplo, del Único y su propiedad, de Max Stirner, ¿no? Un libro
tremendo, ¿no? Mediados del siglo XIX, un filósofo alemán, precursor de la filosofía de Nietzsche, ¿no? Nietzsche retoma varios conceptos de él sin darle todo el crédito que merece, y bueno, es de esos libros que pues que transforman. Yo me acuerdo cuando yo lo leí, pues quedé así impactado, ¿no? Y la verdad sí cambió como mi manera de, para bien y para mal, cambió mi manera de ver la vida y de comportarme en el mundo. Entonces, pues un poco ese era el tipo de libros que propiciaron, ¿no? el surgimiento de la editorial. Por un lado, como les digo, estaban estas lecturas, pues sí, raras, ¿no? Como inconseguibles o textos no traducidos. Por otro lado, el papá de Rafa López había tenido una editorial muchos años atrás, y entonces pues otra de los impulsos fue como, pues retomemos la editorial del papá de Rafa, ¿no? Y ahí publiquemos este tipo de libros. Y por otro lado, Eduardo había hecho su tesis de licenciatura sobre George Orwell, y pues eso, se topó con varios textos que no estaban traducidos. Entonces fue, bueno, pues traduzcámoslos y los publicamos ahí en esa editorial. Al final pues ya no se retomó esa editorial anterior, no tenía ningún sentido, más bien se decidió crear una nueva desde cero, y bueno, pues esto fue lo primero que empezamos a publicar, ¿no? Y eso, ¿no? O sea, creo que fue muy importante para nosotros, como ya desde ese momento, pues mandar un mensaje muy claro de lo que nosotros queríamos hacer, ¿no? De las cosas que a nosotros nos gustaban. Vinieron después otros hechos muy importantes. Por ejemplo, en 2003 publicamos este libro de Roberto Calazo, El loco impuro, que es pues es como una novela, digamos, acerca de Daniel Paul Schreber, de quien ya habíamos publicado antes Las memorias de un enfermo de nervios, ¿no? Que también es un libro brutal y una referencia para el psicoanálisis, y es una historia tremenda, ¿no? Digamos que a partir de ese libro, pues Calazo escribe y en ese momento publicamos este libro. Llegamos a Calazo a través de Luis Alberto Ayala, porque él había hecho su tesis de maestría o de doctorado, no me acuerdo, sobre la obra de Roberto Calazo. Era otro de los autores que nos dejaba leer en clase, ¿no? Giorgio Colli también, por ejemplo. Y pues él estableció contacto con Calazo, y Calazo le dijo, sí, claro, ¿no? Adelante, y nos dieron los derechos para publicar este libro, pues porque toda la obra de Calazo, como quizás algunos sepan, pues estaba publicada en Anagrama. Y hago tanto énfasis en eso porque Calazo, además de ser un tremendo escritor, pues fue un editor muy importante en Europa, en Italia. Fue el editor de la editorial Adelphi, y eso fue muy importante. O sea, publicar a un personaje así, a una persona de ese tamaño, pues evidentemente nos ayudó a abrir un montón de puertas, sobre todo en otros países, ¿no? O sea, como para conseguir derechos de autores cada vez más importantes, ¿no? Entonces, eso, ¿no? O sea, pues ya, digamos, ya tener un autor así en nuestro catálogo fue así, la verdad fue como un hecho muy importante, y por eso lo recalco. Al año siguiente, de hecho, en el 2004, publicamos otro libro de Calazo que estaba incluso inédito en italiano, que es La locura de las ninfas, perdón, inédito como libro, no en italiano porque los textos ya estaban escritos desde luego, pero no como libro, ¿no? Entonces reunimos una serie de ensayos de Calazo y los publicamos en un libro que se llamó La locura que viene de las ninfas y otros ensayos, que actualmente está agotado, pero que es un libro muy importante, y que en ese mismo 2004 Calazo fue a presentar a México, ¿no? 2004 fue un año, la verdad, yo creo que muy relevante para la editorial, es decir, a 2 años de la fundación, pues ya habíamos publicado a este tipo de autores. Y en ese mismo año, además de que yo me incorporé, cosa que fue desde luego lo más importante para la editorial, como les decía, publicamos ese otro libro, o publicamos por ejemplo este otro, ¿no? De Enrique Vilamatas, El viento ligero en Parma, que pues justo eso, ¿no? Nos permitieron ir abriendo ahí brecha y ir ganando cierto prestigio entre casas editoriales pues extranjeras, ¿no? En ese mismo año, por ahí del mes de abril o marzo, si no mal recuerdo,
recibimos una invitación para ir a un, pues como un fellowship en Gran Bretaña, que resultó también a la larga determinante, porque después de ese fellowship, digamos, era un encuentro de editores jóvenes, ¿no? Y les llevaban ahí a conocer la industria editorial británica, y digamos que el comité organizador y la Feria del Libro de Londres, al final de toda esa experiencia y de los proyectos que había metido cada quien, pues otorgó un premio, ¿no? al International Young Publisher of the Year, que era, creo que si no mal recuerdo fue el primer año que lo hicieron, no sé si lo sigan haciendo, pero el punto es que ese año nos lo dieron a nosotros, ¿no? Recibimos ahí una llamada como, pues como suele suceder en México, ¿no? Todo de última hora, así de ya tienes que meter mañana el proyecto, no sé qué, si quieres participar, bla, 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 así que pues nos pusimos las pilas, Eduardo sobre todo, que fue el que preparó todo y el que hizo el viaje. Metimos el proyecto, fuimos para allá y pues nos dieron ese premio, ¿no? Entonces pues fue así como ya tener, digamos, a los 2 años un reconocimiento así, pues la verdad fue muy, muy relevante, sobre todo, repito, pues para ir consiguiendo, para ir, digamos, jalando autores de mayor envergadura. Y digamos que en ese encuentro también eso tuvo varias consecuencias positivas. Pues la primera es que ya estábamos ahí un poco como en el radar, ¿no? De agencias literarias, de otros autores, de otras editoriales, ¿no? Pero además, parte del premio, ¿no? O sea, sí, parte del premio consistió en tener un stand en la Feria del Libro de Londres en la siguiente edición, ¿no? Entonces pues también nos permitió estar ahí con presencia, ¿no? Con nuestros libros, pues eso, conociendo agentes, conociendo editores, ¿no? O sea, empezando un poco ahí a abrir camino con todos estos agentes, ¿no? Internacionales de la industria editorial, ¿no? Que pues fue definitivo. Y ocurrió también otra cosa, que fue que en ese encuentro de editores jóvenes, a ese encuentro acudió también Santiago, que ya no está acá en la sala, pero que habló ayer y que además es él es de aquí de Medellín, y él tenía un proyecto editorial y fue, digamos, gracias a su proyecto fue a ese fellowship y ahí conoció a Eduardo y se hicieron muy amigos y a la larga pues eso nos permitió poner la editorial en España, ¿no? Entonces 1 año y medio después ya estábamos como inaugurando Sexto Piso España, pues porque vimos, digamos, una posibilidad de poner un pie muy firme en ese país, que pues, sin duda es el mercado de libros en español más importante, pues en cuanto a volumen, en cuanto a ventas, etcétera, ¿no? Rescataba este libro pues porque yo me acuerdo que cuando lo publicamos, justo Antonio Ramírez de la librería La Central en España nos hizo un pedido muy grande de este libro y fue también como uno de los impulsos que dijimos, bueno, ¿no? O sea, pues, sí, nos pidió creo que 300 ejemplares en una feria del libro en Guadalajara, y a los 3 meses, 2 meses nos pidió otros 300, ¿no? Entonces dijimos, mira, pues se puede que se vendan bien los libros. Intentamos conseguir distribución allá, pero la verdad como que no fue tan fácil, y al final pues decidimos abrir en España, y uno de los primeros libros que publicamos fue ¿no? La mano de la buena fortuna, de Goran Petrovic, que fue un fracaso en España. Decidimos publicarlo allá porque ya lo habíamos sacado en México 1 año antes aproximadamente y nos había ido muy bien. La verdad es una novela muy bonita, ¿no? Muy bien escrita. O sea, Petrovic es un súper escritor y por cierto que murió a principios de este año, así que lamentablemente ya no está con nosotros, pero bueno, sigue acá su obra, ¿no? Y entonces decidimos empezar con esto, pero pues fue un desatino y es parte, digamos, de las cosas que fuimos aprendiendo, ¿no? Que pues eso, salir en España con una portada así, de un ilustrador que nosotros pues en ese momento casi que acabábamos de conocer, que se llama Gis, que era así como nuestro ídolo de juventud, ¿no? Porque publicaba unos cartones muy irreverentes en el periódico La Jornada en México, ¿no? Si pueden, búsquenlos, la verdad valen la pena. Es un humor muy mexicano, pero se muere uno de la risa con esos cartones. Su tira se llamaba El Santos contra la Tetona Mendoza y pues fue todo un clásico, ¿no? Cualquier persona de mi generación les podrá
contar al respecto, pero bueno, el punto es que dijimos, pues saquemos ese libro con portada de His, ¿no? Y pues no, nos fue muy mal, ¿no? Y fue, digamos, lo menciono porque es uno de los, pues sí, como de los errores que cometimos, ¿no? Acá está otro ejemplo más o menos de la época, que es este libro de Nell Kimball, Las memorias de una madama americana. Y pues imagínense, ¿no? En ese momento nuestra brillante idea era, no, pues todos nuestros libros van a ir con portadas de His, ¿no? Entonces fue así como de, y además con ese diseño así tan feo, ¿no? Digamos que o sea, han ido viendo cómo eran los diseños de la editorial, cómo fueron evolucionando en unos pocos años, y pues no, esta propuesta duró muy poco, ¿no? O sea, sacamos 3, 4 libros así, y pues no, o sea, ya decidimos cambiar de idea y buscar, sí, como buscar ayuda profesional, ¿no? Y entonces ya acudimos, casi, sí, ¿no? Acudimos a un diseñador español muy bueno que se llama Joaquín Gallego, y él terminó haciendo una propuesta de diseño más o menos en estos términos, ¿no? Que ya pues obviamente se ve algo más, pues más elegante, con más identidad, ¿no? A la larga, ¿perdón? Brutal, ¿no? Brutal. Y bueno, cambiamos también en ese momento, si se fijan, pues los libros son más grandes, tienen mayores dimensiones, cambiamos también la caja, ¿no? Los interiores, la tipografía, digamos, cambiamos completamente todo el diseño y pues acudimos a un profesional porque pues previamente era, no, pues a mí sí me gusta, no, pues a mí no me gusta, no, pues, entonces pues era como de, bueno, y el resultado era eso, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos ese acierto y saco este libro también porque es de un autor que es muy significativo y que ya también en esos primeros años, por ahí 2005, 2006, pues ya habíamos publicado 1 o 2 libros suyos, ya había ido de visita a México, ¿no? Y es el israelí Edgar Keret, que la verdad pues es un autor que pues gracias al cual nuestro proyecto creció muchísimo, junto con Petrovich. Yo creo que esos dos son como de los grandes ejemplos de libros que publicamos al inicio y que nos han acompañado durante estos 22 años, ¿no? Petrovich decía eso, justo decía que su relación más larga era con Sexto Piso, ¿no? Después de su esposa, desde luego, ¿no? Entonces, bueno, todo esto para que vayan viendo también esos cambios que fuimos teniendo y como les decía, vamos a ver cómo vamos de tiempo. Pues eso, ¿no? O sea, como tener esta presencia en ferias internacionales. Evidentemente empezamos a ir a la feria de Frankfurt, ya llevábamos un par de ediciones yendo a la feria de Guadalajara y a las ferias más importantes en México, la feria de minería, por ejemplo, ¿no? A la feria de minería empezamos yendo nos regalaron un espacio así, una esquinita, ¿no? De 1 metro por 1 metro, y esa fue nuestra primera participación en una feria, ¿no? Por ejemplo, teníamos creo que 4 o 5 títulos, y pero bueno, pues ya estábamos ahí exhibiendo nuestro trabajo, y eso, ¿no? Entonces a partir de ese momento, ¿no? De publicar a Calazo, el premio, el contacto con agentes, con otras editoriales, pues fuimos teniendo acceso a otro tipo de autores y entonces empezamos a publicar este tipo de cosas, ¿no? Robert Musil, ¿no? En una caja con 4 tomos, pues con unos novelones también, como por ejemplo Las tribulaciones del estudiante Torles, ¿no? O 3 mujeres, y pues obviamente eso nos fue como pues también retribuyendo de muchas formas, no solamente en ventas, sino también pues eso, en prestigio, ¿no? Pues la editorial, afortunadamente desde un inicio, pues nos pusimos mucho la mira pues en la línea editorial, pero también en el trabajo editorial, ¿no? O sea, mucha gente nos decía eso, ¿no? Es que son libros que están muy bien trabajados, ¿no? Y son libros que están bonitos, están bien hechos, ¿no? Porque pues desde un principio nos preocupó eso. Nosotros siempre hemos tratado o sobre todo en ese momento inicial, pues obviamente uno sigue referentes, ¿no? Y pues nuestros referentes pues eran las editoriales que nos gustaban en ese momento, que nos siguen gustando muchas de ellas, desde luego pues Anagrama, Tusquets, Ciruela, el Taurus, ¿no? de los 80s, 90s, toda esa colección de filosofía tremenda, algunas editoriales mexicanas también, desde luego Joaquín Mortiz, ¿no? Ediciones Era,
los breviarios del Fondo de Cultura Económica, ¿no? Pues eso, como los libros que lo van marcando a uno como lector, y bueno, pues nosotros quisimos un poco seguir ese rumbo, sobre todo el de estas editoriales españolas muy elegantes, por ejemplo, Acantilado, ¿no? Las guardas de nuestros libros, pues evidentemente son una copia de las guardas que le ponía Acantilado a los suyos, ¿no? De estos primeros diseños, pues tratamos, cuando hablamos con el primer diseñador, era, bueno, pues diseñate algo similar a lo que hace Anagrama, ¿no? Pues porque pues son los referentes que uno tiene, ¿no? Y como les decía, bueno, pues fuimos teniendo acceso a otro tipo de autores, ¿no? Robert Musil, Somerset Maugham, ¿no? Robert Pirsig, por ejemplo, ¿no? Un autor muy vendido en Estados Unidos y un libro brutal, El Zen y el arte del mantenimiento de la motocicleta. Angela Carter, ¿no? Angela Carter, de la cual ya tenemos varios títulos, ¿no? Y bueno, otros autores también muy relevantes como Pascal Quignard, ¿no? Es un libro fantástico sobre la música, ¿no? Y otros que también, pues sí, ¿no? La verdad, pues ha sido un orgullo publicar, por ejemplo, Giorgio Colli, ¿no? El filósofo italiano ahí que estudia mucho el pensamiento griego arcaico. De él, uno de los primeros libros que sacamos fue el Zenón de Lea, que ya no se consigue. Pero bueno, pues es como les decía, nos fue permitiendo tener acceso a esta clase de autores, ¿no? Giorgio Agamben, por ejemplo, pues un pensador, pues yo creo que de los más importantes en el mundo, ¿no? Entonces, pues todo eso permitió desde luego ir consolidando un catálogo y una propuesta editorial que, como les decía, pues afortunadamente fue bien recibida pues por las librerías, fue bien recibida por la crítica cultural, ¿no? Nuestro proyecto, yo creo que también ahí quizás influyó como toda la energía que le pusimos al principio, ¿no? Una energía como muy de veinteañeros, ¿no? Que pues tiene uno toda la pila y entonces va y ahí le jala la mano a todo el mundo así de, mira, voltea a ver mis libros, ¿no? Están bien bonitos, están buenos, están interesantes, ¿no? Y fueron años de mucho trabajo en ese sentido, ¿no? Bueno, entonces, bueno, todo esto, como les decía, nos fue abriendo esos espacios en todos lados, ¿no? Y nos llevó también, como ya habíamos platicado, a poner Sexto Piso España, que eso fue también muy relevante porque, pues, en términos de conseguir este tipo de autores, pues no es lo mismo que tú les digas que solo tienes un pie en México, a que les digas que también lo tienes en España, ¿no? Entonces, eso la verdad fue muy, muy importante, digamos, como para seguir consiguiendo esta clase de autores y otros de mayor nombre y libros muy importantes. Y además, pues nos permitió un poco, pues sí, dividir los costos, ¿no? Los costos de los anticipos ya no eran para una tirada en un solo país, sino eran para una tirada más grande, ¿no? Entonces, desde luego que fue una decisión muy importante para nuestro proyecto. Ese trabajo y esa presencia y ese prestigio ganado hasta el momento nos hizo acreedores también de otro premio que fue muy importante en su momento, en el 2008, que fue el Premio al Mérito Editorial en España, junto con las editoriales del Grupo Contexto, de las que ya se habló aquí también, y creo que Santiago habló de ese tema. Pero bueno, fue otro reconocimiento más que, pues eso, ¿no? nos siguió abriendo puertas, ¿no? Con el resto de los agentes. Y luego, en el 2008 también pusimos SP Distribuciones, que es una distribuidora que opera en México y en la cual pues empezamos nosotros por distribuir justamente a los sellos editoriales de Grupo Contexto, ¿no? O sea, ya teníamos ahí una alianza con ellos y pues teníamos como, pues sí, muchas afinidades, ¿no? Entre proyectos y posturas ideológicas, políticas, formas de ver la edición, y pues dijimos, bueno, pues traigamos estos libros a México, vendámoslos y pues eso nos va a servir para tener unos recursos adicionales pues para poder mantener nuestro proyecto, ¿no? Así que así lo hicimos y desde luego pues sí tuvo un impacto también tremendo en términos de la visibilidad de nuestro proyecto, ¿no? Porque pues no es lo mismo llegar con 50 títulos en nuestro catálogo, ¿no? A llegar con, yo qué sé, en ese momento tampoco eran catálogos muy grandes, pero pues sí ya sumados, pues ¿qué te gusta? Serían 500 títulos, 600 títulos, ¿no?
de altísima calidad, de muy buena manufactura, ¿no? Títulos importados, ¿no? Que eso también en México por lo menos pasa mucho, que pues la gente también se deja llevar mucho por lo que viene de otros países, ¿no? Y la verdad pues también porque trabajan muy bien, ¿no? Son libros eso con textos muy muy buenos y diseños así súper bonitos, ¿no? Libros muy bien hechos. Y bueno, ya digamos en ese punto, o sea, ya con un trecho avanzado, pues eso nos permitió publicar a una serie de autoras y autores pues mexicanos y latinoamericanos, ¿no? O sea, al principio yo me acuerdo mucho que como que nos criticaban un poco por no publicar autores jóvenes, ¿no? Decían, pero ¿cómo no publicas autores jóvenes? No sé qué. Pero la verdad es que al final el resultado creo que fue muy bueno, porque pues ya llegaron todos estos autores pues sí, más jóvenes, pues llegaron ya muy bien arropados, ¿no? Llegaron ya como, pues sí, con un catálogo ya armado. Y fue el caso, por ejemplo, de Emiliano Monge, que fue de los primeros que publicamos y que hoy es pues uno de los escritores mexicanos más reconocidos dentro y fuera del país, ¿no? Lo mismo que Valeria Luiselli, ¿no? Su primer libro, Papeles Falsos, ¿no? Y bueno, también ya es una escritora de primer orden, ¿no? O sea, de grandes ligas, por así decirlo. Ha hecho una carrera tremenda, ¿no? Y pues nos da mucho orgullo que haya empezado su carrera con nosotros. Y bueno, después pues ya fuimos sacando otros más, ¿no? Por ejemplo, Carlos Velázquez, ¿no? Que es un escritor de Torreón en el norte de México, del cual publicamos también muchos textos. Mario Bellatín, que bueno, Bellatín se cuece aparte porque pues él ya tenía toda una trayectoria y más bien fue sumarlo a nuestro catálogo, ¿no? Como es el caso de otros escritores mexicanos tipo Fabio Morábito, por ejemplo. Y luego, pues más recientemente, el caso de Brenda Navarro, ¿no? Que es una autora muy exitosa, sus libros se venden muy bien, es muy buena escritora. Y más recientemente, en México, Dalia de la Cerda, ¿no? Que es nuestra autora más vendida en este momento. Es una autora, pues yo creo que muy importante, dice cosas muy importantes sobre la realidad en nuestro país y ha sido, pues eso, muy bien recibida también, ¿no? Otro caso también llamativo es el de Marta Jiménez Serrano en España, ¿no? También ahorita es nuestra autora más vendida allá, es igual una escritora joven, ¿no? Que afortunadamente pues le ha ido muy bien, pues porque cuenta historias muy bien contadas, digamos, y con temas que conectan con los lectores y las lectoras. Y recientemente también Luis Felipe Fabre, que él es poeta, ¿no? Él ya no es tan joven, pero pues es un súper escritor, ¿no? Aquí esto es un ejercicio literario muy simpático, ¿no? Y que además es muy ingenioso porque todo está escrito en lenguaje del siglo XVI, ¿no? Y es una historia muy simpática, yo se los recomiendo muchísimo. Entonces, bueno, eso permitió desde luego que todos estos autores pudieran llegar ya más arropados, ¿no? Y pues bueno, esos digamos que fueron como los cimientos, ¿no? Si se fijan, les he ido mostrando libros de nuestras distintas colecciones, sobre todo de narrativa y de ensayo, que es lo más fuerte, pero pues también tenemos otras como esta, que es Sexto Piso Ilustrado, ¿no? El Coloquio de los Pájaros de Peter Sis, uno de los ilustradores pues más reconocidos en el mundo. Es un libro bellísimo, ¿no? Es un poema del sufí del siglo XIII, si no mal recuerdo, traducido por Valeria Luiselli e ilustrado por Peter Sis, ¿no? Es una belleza de libro, ¿no? Que es de nuestra colección Sexto Piso Ilustrado. Igual los dibujos de Kafka, ¿no? Este libro ya no se encuentra en ningún lado, así que aprovechen. Sí, de verdad. O ¿no? El aullido de Allen Ginsberg, este poema que pues sí determinó a toda una generación, no solo en los Estados Unidos, sino me atrevería a decir que casi en el mundo entero, que está ilustrado por Peter Drucker, ¿no? También, y que ya tampoco se encuentra, ¿no? Ha sido muy bonito ver, digamos, todo el catálogo expuesto en ese stand tan grande.
pues porque es, digamos, todo un trabajo de 20 años, ¿no? Y bueno, más recientemente la colección de poesía, ¿no? Donde hemos publicado, por ejemplo, a Adrienne Rich, ¿no? Una superpoeta estadounidense, un referente ahí del feminismo, ¿no? O este tipo de tambachones, ¿no? Que para nosotros, pues la verdad son como, pues sí es un orgullo publicar este tipo de libros, ¿no? La poesía completa de Lezama Lima, o los cantos de Ezra Pound que están por acá abajo, ¿no? Recientemente John Fosse, que les hablaba Santiago la otra vez, ¿no? O sea, esto, digamos, pues uno ve el libro ya hecho, pero pues realmente es una de las obras más importantes del siglo XX, en una edición íntegra, retraducida, etcétera, etcétera, ¿no? De la colección de poesía. Y ya por último, bueno, también recientemente pues hemos ido sumando autoras muy importantes a nuestro catálogo, lo hablábamos ayer, ¿no? O sea, como que los propios tiempos pues van orientando también las cosas que uno publica, ¿no? Las cosas que uno considera que es necesario compartir con los demás, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, de Los apegos feroces de Vivian Gornick, ¿no? O de Miriam Toews, que ya tenemos 3 libros suyos, ¿no? Ellas hablan, un libro pues fantástico, ¿no? Muy crudo. Nelation, ¿no? Por ejemplo, hablaba Santiago ayer como de los premios, pues esta novela no ganó ese premio, pero sí del Color de la leche, y es uno de nuestros libros más vendidos, ¿no? Y la colección de música, bueno, de Realidades se llama, donde publicamos libros de música también, pues eso, ¿no? Nos hemos podido dar el gusto de publicar libros pues como de nuestros grandes ídolos musicales, ¿no? Entre ellos Nick Cave, por ejemplo, ¿no? Es un libro como de entrevistas que pues revela un montón de las ideas y de la creatividad de ese tremendo artista, ¿no? Un referente del punk y que ha ido, digamos, evolucionando con su música. O esto, ¿no? De Tom York, el vocalista de Radiohead, que pues la verdad es casi como un sueño publicar estas cosas, ¿no? Tenemos otro libro de gran formato, ¿no? Recientemente publicamos uno de los Chemical Brothers, por ejemplo, ¿no? O esto, ¿no? De Jarvis Cocker, el vocalista de Pulp, que es, digamos, como un recuento de su vida contado a través de objetos que va encontrando en su armario, ¿no? En un ejercicio ahí de limpieza. Entonces, bueno, más o menos esto es de nuestra colección Realidades, ¿no? Entonces, lo que yo quería era eso, como contarles esta historia y darles un panorama de lo que es Sexto Piso, ¿no? O sea, creo que un editorial primordialmente pues habla por su catálogo, ¿no? Habla a través de sus libros, de los libros que publica, y pues esto es lo que nosotros hacemos. Desde luego hay muchos otros temas, ¿no? que tendríamos que abordar, no tenemos tiempo para abordar todo, pero quisiera cerrar eso, ¿no? Como diciendo, sobre todo diciendo que esa metodología o esa forma de trabajo de ensayo y error, pues desde luego no es la más recomendable, ¿no? Porque pues uno comete muchos errores y al final uno tiene que pagar por esos errores siempre, todo cuesta, como dice Rubén Blades. Y entonces lo más recomendable pues es eso, que se formen bien, que sobre todo, sí, ¿no? O sea, que traten de, si quieren dedicarse a esto, pues que traten de tener la mayor formación profesional posible, sobre todo en términos financieros, porque eso es un tema fundamental. Sí, desde luego, o sea, tienen que tener muy claro cuánto les cuesta hacer las cosas, cuándo las tienen que pagar, si van a poder pagarlas o no van a poder pagarlas, porque de lo contrario pues se van a meter en muchos problemas. Y bueno, pues lo mejor es justo estar bien preparados, tener muy claro lo que quieren hacer, ¿no? No solamente en cuanto a línea editorial, sino también en cuanto a pues, cómo lo van a hacer, ¿no? Cómo van a vender los libros, cómo van a recuperar esa inversión, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dejaría aquí de momento y pues eso, si quisieran hacer algunas preguntas, con mucho gusto. Bueno, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Pues primero me pareció una historia muy bonita, me gustaron mucho los últimos libros que mostraste, estaban muy bonitos, esos primeros puede ser muy famoso ese ilustrador, pero a ver, pero
Me llama mucha atención que, sobre todo, me parece que con los ejemplos que nos mostrabas y todas esas historias, veo mucha diversidad en el catálogo. Entonces a mí me interesa saber cómo en Sexto Piso, a la hora de trabajo de ustedes como editores, para tener claro cómo esto va, esto viene, como digamos, si te pusieras a definir, digamos, como el manifiesto, como esa poética de la editorial, ¿qué es lo que busca entonces Sexto Piso y como qué tienen en cuenta para que entonces conformar ese catálogo? ¿Cómo qué esperan entonces que tengan en común tantos libros tan diversos para formar ese catálogo? Sí, mira, yo evidentemente sí es un catálogo muy abierto, ¿no? Y son colecciones muy abiertas donde cabe casi todo. Pero lo que buscamos nosotros pues son libros de calidad, ¿no? O sea, y calidad entendida pues en un sentido amplio, ¿no? O sea, son libros pues que estén bien escritos, que aporten cosas a la discusión, ¿no? Que pues sí, que conecten con la gente y sobre todo pues que nos gusten a nosotros, libros en los que encontremos pues algún valor pues estético, cultural, en términos de ideas también, ¿no? Pues libros que aporten algo, ¿no? Que digan algo, que nos permitan a nosotros decir algo también, ¿no? Y fijar postura frente a la realidad. Entonces, a pesar, digamos, de toda esta diversidad, o sea, desde luego los libros pues están agrupados en colecciones y eso ya como que permite una mayor orientación para los lectores, ¿no? Pero luego ya al paso de los años, pues uno se da cuenta de que pues ahí está uno reflejado, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, pues varios temas generales que atraviesan o que establecen puentes entre los distintos libros, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es la locura, ¿no? Como les decía, está el loco impuro, la locura que viene de las ninfas. Al principio publicamos otro de Ruth Padel que se llamaba A quien los dioses destruyen, ¿no? Y luego hemos seguido publicando no solo en colecciones de ensayos, sino en novelas o en poesía, pues son libros que aluden a ese tema, ¿no? Entonces es un tema que atraviesa. Otro tema muy importante pues es como la reflexión en torno al sistema en el que vivimos, ¿no? O sea, la crítica del capitalismo, de la cultura, que es un poco lo que plantea Morris Berman en ese primer libro que publicamos, ¿no? La crítica al poder, con Etienne de la Boétie, ¿no? O con Stirner. Eso es, digamos, ese es otro pilar que ha acompañado todo el catálogo, ¿no? Tanto en novelas, en poesía, e incluso en la colección de realidades, ¿no? Porque también son, por ejemplo, no sé, tenemos un libro sobre Joy Division y otro de Bernard Sumner, que era el guitarrista de New Order, ¿no? Pues eso, son bandas que salen de abajo, ¿no? De la clase obrera, digamos, ¿no? Entonces está ese impulso también y que en su música, pues son muy críticos también con el sistema, los mismos sonidos, ¿no? Aluden un poco a eso, entonces otro de los temas. Está también el sentido del humor, ¿no? Que uno lo puede ver en colecciones como Sexto Piso Ilustrado, ¿no? Pues muy directamente en el cómic, ¿no? O en cómics que hemos publicado, no sé, Liniers o Alberto Montt, o Francisco Lea, en fin, pero también están en novelas, ¿no? Están en novelas como J.R. de William Gaddis, ¿no? Como el Gulliver, ¿no? De los viajes de Gulliver, ¿no? Que publicamos en la colección de clásicos ilustrados. Entonces, eso, ¿no? Ya que te echas una mirada para atrás, pues podrías organizar un poco el catálogo así también por temas, ¿no? O hay un interés muy claro por la literatura norteamericana, por ejemplo, ¿no? Tenemos muchos autores ahí. Entonces, pues eso, ¿no? Yo te diría que eso es lo que une y sí, a nosotros nos ayudó conocer, en ese libro que les decía de Calazo, de las ninfas, viene un ensayo que se llama La edición como género literario y en ese ensayo Calazo plantea que pues sí, como que la idea de la forma, ¿no? que es en realidad pues alude a la composición de un catálogo y tiene que ver pues justo con el diálogo que establecen unos libros con otros, ¿no? Y él dice, se trata de que cada libro publicado sea un capítulo de un gran libro, ¿no? Y en ese sentido él considera que la edición pues es un arte, ¿no? Es un texto muy bonito, si pueden léanlo. Esa idea nosotros incluso la poníamos en la solapa de nuestros libros, ¿no? Al principio, entonces ese sería un poco como
pues nuestra declaración de principios de alguna manera. Que a ti te gustan, que también pues resuenan como con Sexto Piso y que precisamente tomaban, por ejemplo, como, ay, esta solapa me gusta, entonces esta solapa la podemos también como transportar a lo que es Sexto Piso. También ahí viene como la frase de robar como un artista, de ser pues como estas redes de editoriales que en los diseños pues vemos que resuenan entre ellas. Y me gustaría saber a ti, ya teniendo toda esta experiencia con Sexto Piso, que es una editorial que tiene 20 años en el mercado, otras editoriales que están naciendo, ¿qué te gustaría que esas editoriales, entre comillas, robaran o admiraran pues del diseño y también pues como de las líneas que nos acabas de comentar de la editorial? No, pues no sé muy bien qué responderte porque, o sea, yo creo que, pues sí, sería como o sea, yo creo que, pues eso, si Sexto Piso pudiera ser un referente como estas otras editoriales lo fueron para nosotros, pues creo que yo con eso me daría por bien servido, ¿no? Y creo que, no sé si ha pasado o no, pero pues ha sido un proceso también pues sí, de más de 2 décadas, ¿no? Que ha coincidido también pues con el crecimiento y el surgimiento de muchos nuevos proyectos, ¿no? Se ha hablado aquí en estos foros, por ejemplo, en el caso de la FED en Argentina, ¿no? Que empezó, digamos, creo que con 16 editoriales y ahora tiene 350, una cosa así, ¿no? La mayoría de ellas pues son argentinas y habrá proyectos que valen la pena, habrá proyectos que no. Yo me imagino que pues cada editorial tendrá ahí sus referencias y pues eso, no sé, supongo que algunos editores que más o menos les guste lo que hacemos o les parezca interesante, pues retomarán ciertas cosas, ¿no? Ya sea en términos de autores o en términos de, pues, como dices tú, de diseño, ¿no? Pero bueno, también esto se trata así como de ir teniendo ciertos referentes, pero a la vez pues ir creando una voz propia, es como la escritura, ¿no? O sea, pues todos estamos influenciados o influidos por los autores que nos gustan, pero al final si uno quiere escribir, por ejemplo, pues tiene que encontrar ahí su propia voz y creo que es un poco así, ¿no? O sea, uno puede ir tomando ahí cositas como esto que les decía de las guardas que nosotros tomamos de acantilado, pero al final pues creo que sí logramos como imprimirle ahí nuestro propio sello. Entonces pues no sé si respondí la pregunta, creo que no, pero… Yo tengo entre como una pregunta y un comentario. Ese libro que puso ahí de Etenier, ese libro yo lo tengo y lo compré, no me acuerdo hace cuánto, y yo creo que cuando lo compré, o sea, me estoy enterando en este momento que es de ustedes, porque yo vi la portada y a medida que usted lo exhibía y hablaba de él, y yo pensaba, pues es mi libro, el que yo tengo, que compré porque me interesaba el tema, y pensaba, no puedo creer que sea el mismo. Y lo que usted dice, yo lo compré por el tema, pero la sobriedad de la pasta, del empastado a mí me encantó. Y usted dijo que había salido con colores distintos, todos los tirajes, y ni siquiera me di cuenta. Entonces, y la sobriedad de esa portada, pues hablando de la forma y de un color que se elige, y los diferentes que empezaron a reemplazar, pues yo creo que si ese detenido hubiera tenido esa portada, posiblemente no lo hubiera comprado. Entonces, sí, ¿cómo entendieron la importancia de atraer a través de la vista por lo que está ahí que uno ve? Porque uno se interesa por un tema y va a comprar el contenido del libro, pero posiblemente haya libros que atraen por lo que uno ve, así, el primer impacto que observa en un libro. Sí, ¿te refieres a cuál título? Al discurso de la servidumbre voluntaria. Mira, pues es que ese es el tipo de cosas que pasan con los libros, ¿no? O sea, como ese tipo de coincidencias, por así llamarlas, ¿no? Entonces, pues qué chistoso que haya pasado una cosa así. Y bueno, sobre lo que dices del diseño, pues sí, a lo mejor muy probablemente si ese libro hubiera tenido un diseño distinto, quizás no lo compras, ¿no?
pero a lo mejor te llamó la atención el título, el autor, el diseño, yo qué sé, pero definitivamente pues el diseño es un factor fundamental en la identidad de un proyecto editorial. Se trata justo de, desde mi perspectiva, pues como de dar un mensaje lo más claro posible a los lectores y que los lectores identifiquen tu sello editorial, y una de las maneras más importantes para lograr eso pues es con el diseño, ¿no? O sea, tú, si te fijas, por ejemplo, en estas portadas de la colección de narrativa, pues si tú las ves juntas, pues comparten elementos, ¿no? Comparten tipografía, comparten esta barra, comparten la posición del logo, comparten que tienen una imagen, ¿no? Si sumas esta, pues lo vas a ver igual, ¿no? Y eso es fundamental porque pues cuando tú entras a una librería y ves esos cientos de libros ahí en las mesas o en los anaqueles, como bien dices tú, pues lo primero que, digamos que el deseo pues entra por la mirada, ¿no? No necesariamente, pero la mayoría de las veces, y se trata de eso, ¿no? Dice Calazo, se trata de, o sea, uno tiene que pensar como editor en cómo vas a generar deseo en un ser completamente desconocido, ¿no? Y entonces para eso son todos estos elementos del libro, ¿no? Tú tienes que hacer algo que sea atractivo, que le dé identidad, que cuando el lector llegue a una librería sepa que es un libro de tu editorial, y además le vas a dar otra información que va a ser la contraportada, ¿no? Calazo dice la carta a un desconocido, ¿no? Es una carta a un desconocido, y yo creo que ahí está la magia de la edición, o sea, como que pues uno tiene que conectar con alguien que pues que no conoces, ¿no? Y que puede estar a miles de kilómetros de donde tú estás, ¿no? En cualquier otra parte del mundo, pero que quizás llega a una librería o a una feria y le gusta lo que haces, le parece interesante, y cuando lo lee, pues le genera ciertas cosas, ¿no? En la cabeza. Un poco se trata de eso, pero sí, el diseño es fundamental, ¿no? Y nosotros lo entendimos pues a partir de, pues nuevamente, de todos los errores que cometimos, ¿no? O sea, cuando vimos esas portadas, también a partir de la experiencia de otros colegas, ¿no? O sea, por eso es muy importante salir y conocer otras personas, otros editores, porque, por ejemplo, en el caso de nuestros diseños, pues sí hubo muchos editores, colegas, que nos dijeron, oye, te aconsejo no poner solo imágenes en blanco y negro en tus portadas, pues porque se ve muy triste, ¿no? Es pues poco atractivo para el lector, ¿no? Se ve así como… A mí me gustaban esas portadas, pero sí reconozco que son, pues sí, como que pues, están mejor las otras, ¿no? Las que ya hicimos después. Entonces, pues en nuestro caso fue un poco así, pero vuelvo a lo mismo, lo recomendable es que si van a poner un proyecto o tienen uno en marcha, pues se hagan todas estas preguntas y traten de tener la cosa lo más clara posible al momento de iniciar. Hay proyectos editoriales, pues el mismo Adelphi, por ejemplo, ¿no? Tienen una colección muy importante que es la Biblioteca Adelphi, que desde el libro 1 hasta el libro 500 que tienen ahorita en esa colección, pues el diseño es básicamente el mismo, ¿no? O sea, llevan 50 años con el mismo diseño, o la colección blanca de Gallimard, ¿no? Pues tienen exactamente el mismo diseño desde hace más de 100 años, ¿no? Entonces, pues son ejemplos de, pues sí, ¿no? De cómo eso funciona. Hay muchas otras editoriales, Anagrama misma, por ejemplo, recientemente cambió sus diseños, ¿no? Pues porque cambiaron Herralde dejó de ser el editor, entraron otros editores, etcétera, y quisieron darle un giro así. Yo no sé si les esté funcionando o no, pero a mí como lector, por ejemplo, yo como que veo esos libros y digo, ay, como que ya no es Anagrama, ¿no? Necesariamente, pues, pero bueno, es mi visión solamente. Habrá muchos otros que a lo mejor digan, no, pues sí era necesario, ¿no? Era necesario tener algo más fresco, más llamativo, que conecte más con la gente, con los jóvenes sobre todo, ¿no? Que son como los que vienen ahí empujando, digamos, ¿no? Wow, qué bueno, nos llevamos muchas recomendaciones también para que vayan a explorar el stand de Sexto Piso en la feria. Muchas gracias, Felipe, por esta conversación tan interesante, y los esperamos ahorita a las 2 de la tarde para la mesa de expertos. Gracias.